tenemos que ver duodeno, yeyuno, ilio, tenemos que ver intestino grueso y tenemos que ver apéndice, tenemos que ver hígado, páncreas y vesícula biliar. Tenemos que ver todo. Entonces es bien complicado. Lo que les puedo decir es que ya vayan leyendo. Algunos ya han llevado el curso, entonces ya saben cómo es esta parte, que es bastante bien amplia. ¿Ya? Para entender lo que es tubo digestivo, ya había avanzado con mi grupo lo que eran los animales. Si ya avanzamos con los animales, ya lo hicimos. También hicimos lo que es lengua, también hicimos ya vamos de frente al tubo digestivo. Esta parte ya lo hemos hecho, pero vamos a hacer un recorrido rapidito, ¿ya? En el tubo digestivo, todo el tubo digestivo va a tener 4 capas. Una mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia. Este es, por ejemplo, lo que es un esquema de lo que es un tubo digestivo. La mucosa obviamente va a ser esto. Esto va a ser la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la adventicia. ¿Estamos bien? Todo el tubo digestivo va a tener las 4 capas. Sin embargo, de acuerdo al órgano que estamos viendo, esto va a ir cambiando cómo va bajando. ¿Y en función a qué? En función a lo que es justamente la digestión. ¿Me comprenden? Sí, los cambios histológicos que vamos a ver de todo el tubo digestivo tiene que ver en la función que están haciendo la digestión. Cuando yo me como un pollo de la brasa, por ejemplo, ¿correcto? Y me tomo un vaso de gaseosa, ¿correcto? Ya. En la boca lo primero que se va a metabolizar, ¿cuáles van a ser? Los carbohidratos. O sea, ahí van a funcionar las glándulas salivales. Pero sin embargo la boca y la lengua, que justamente ya hemos visto la lengua, que tenía las papilas filiformes, y los músculos masticatorios van a hacer que se va a formar el bolo alimenticio. ¿Correcto? Sí. La saliva y la forma mecánica abre el bolo alimenticio. ¿Qué hago con el bolo alimenticio? Me lo trago. Al tragármelo va a pasar por el esófago. ¿Sí? Sí. Al pasar por el esófago, ¿cuál es el epitelio del esófago? ¿Te acuerdas? Porque justamente el bolo alimenticio todavía es sólido. Me puede hacer daño todavía el bolo alimenticio, porque hay alimento que está justamente todavía, es grande todavía el bolo alimenticio. Entonces, al pasarme, el epitelio tiene que ser un epitelio fuerte que pueda justamente sostener la presión del bolo alimenticio. ¿Correcto? Cuando hablamos de esófago, ¿qué les dije yo cuando hablamos de esófago? Que el esófago y el duodeno son los dos únicos partes del tubo digestivo que en la submucosa tengo glándulas. ¿Por qué tengo glándulas en el esófago entonces? Porque esa glándula me está secretando moco. ¿Para qué? Para que ese bolo alimenticio siga haciéndose más blando. ¿Correcto? ¿Y dónde llega? ¿A dónde llega? Al estómago. ¿Qué pasa en el estómago? El ácido clorhídrico va a descomponerme y va a denaturalizar las proteínas, ¿correcto? Haciéndose que las proteínas se comiencen a hacer cada vez más pequeñas, en moléculas, ¿sí? Y se absorbe el agua, ¿correcto? ¿Y dónde pasa luego el estómago? Pasa al intestino. ¿A qué parte del intestino? Grueso. Al duodeno. No, duodeno. Al duodeno. Y cuando pasa al duodeno, ¿cómo está ese quimo? Porque ahora ya se llama quimo, ya no se llama bolo alimenticio, se llama quimo. ¿Y cómo está el quimo? ¿Cómo es el pH del quimo cuando pasa al duodeno? ¿El pH cómo es? Y ustedes que pasaron química, ¿cómo es el pH? ¿Alto o bajo del quimo cuando pasa al duodeno? Es bajo. Mientras que el pH más bajo es más ácido. Mientras que más alto es más alcalino. ¿Correcto? Entonces cuando yo paso el quimo pasa al duodeno, está muy ácido. ¿Correcto? ¿Y qué pasaría si pasa muy ácido mi duodeno? Mi duodeno también se lesionaría. Por eso el duodeno en la submucosa tiene abundantes glándulas mucosas. ¿Me comprende? Si tiene un porqué, cada parte histológica tiene un porqué, su conformación de acuerdo a la fisiología de la digestión. Entonces, la glándula mucosa, ¿qué haces? Segregan el moco y hacen que ese quimo, que está muy ácido con un pH muy bajo, tiende a bajar la acidez.
y así ese ácido no daña a la mucosa del duodeno. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Y por qué ustedes ya han leído esta parte, por qué la placa, el intestino, el ilion y el intestino grueso tienen muchas placas de Peyer? ¿Por qué tienen muchos nodos linfoides? Porque mientras que está haciendo la digestión, se va absorbiendo todos los nutrientes, se va dejando justamente todos los desechos. Y mientras que más avanzas, más aumenta la cantidad de bacterias en el tubo digestivo. Por la cantidad de bacterias que hay en el ilion y en el intestino grueso, tengo que tener los nodos linfoides listos para atacar si es que algo se sale del control. ¿Sí? Por eso, el intestino grueso y el ilion tienen cantidad de nódulos linfáticos con el GAL. ¿Te acuerdas que era el GAL? Ya, entonces tiene gran cantidad de GAL, tiene gran cantidad de nódulos linfóides. Entonces, de acuerdo a la fisiología de la digestión, que lo he hecho en forma muy sucinta y somera, las capas histológicas van a variar. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya está. Entonces, habíamos visto que era mucosa, submucosa, capa muscular y serosa. Serosa o adventicia, va a depender al órgano que vamos a ver cada uno. La mucosa tenía 3 partes, ¿te acuerdas? Sí. Epitelio, Lámina lámina propia y la muscular y muscular, mucosa. Los 3 me van a formar la mucosa. ¿Se entendió esa parte? Este es, por ejemplo, lo que es el esófago. La mucosa, el epitelio viene a ser esto, el epitelio. Y lo otro es la membrana. La lámina propia viene a ser hasta acá. Y la musculares mucosae, como nos está nombrando acá, esta es la musculares mucosae. Todo esto, ¿qué sería entonces? Esta es la mucosa. La mucosa. ¿Lo están comprendiendo, chicos? Sí. Yo estoy avanzando rápido porque tenemos que ver muchas láminas. Todo esto si la mucosa del esófago. Hay bastante células que le chipan. ¿Lo vieron? Sí, ¿Sí? La mucosa que tiene epitelio, lámina propia. lámina propia. Muscular de y la mucosa. la lámina propia es un espacio. ¿De qué tejido es? Tejido conjuntivo laxo. Entonces, ¿qué tiene la lámina propia? Tiene Vasos y vasos linfáticos, nervios. nervios, linfocitos, macrófagos, hay todo en ese tejido conectivo laxo. Esa es la lámina propia. Y ahí se ve bien fácil, se ve en el esófago. Pero ¿cómo sería la lámina propia? En el intestino, acá. ¿Eso qué intestino es vos? Delgado. No, ese Ese es grueso, Intestino grueso. porque no tiene vellosidad. no tiene velocidad. En el intestino grueso, que estoy marcando acá, ¿cuál sería la lámina propia? Primero identifica que acá está la musculares mucosae. Esta es la musculares mucosae, ¿correcto? Por ende, el epitelio y la lámina propia están en este espacio. ¿Ven las células cilíndricas? ¿La ven acá? Sí. Ya. Las células cilíndricas son estas, con su núcleo basal, y la membrana basal viene a ser esto. La membrana basal de ese epitelio cilíndrico simple viene a ser esto. ¿Se comprende? Sí, El espacio justamente que está por debajo de la membrana basal, es la lámina propia. esto viene a ser la lámina propia. ¿Se comprende? No es una lámina propia idéntica al esófago, es diferente. Y esa lámina propia que tiene linfocitos, vasos linfáticos, tiene capilares y este tejido conectivo Laxo. laxo. En el estómago, este es el estómago, lo que estoy marcando acá, también es lo mismo. Acá está la musculares mucosae y acá está el epitelio cilíndrico simple más la lámina propia entre ellos. ¿Entendió? ¿Sí? ¿Más o menos lo entendieron? Todo el tubo digestivo tiene, la mucosa tiene las 3 partes, pero cada una en conformación diferente. ¿Sí se comprendió?
El esófago, ¿por qué tiene epitelio plastificado no queratinizado? Porque el bolo alimenticio todavía está entero. Tiene que tener protección para el pasaje. No puede llegar muy entero el bolo alimenticio al estómago. Tiene que llegar con bastante mojo, bien blando tiene que llegar. Por eso el esófago tiene un montón de glándulas, ¿verdad? Tiene la submucosa, en la submucosa del esófago. ¿Entendió? Llega al estómago, vamos a hablar después de eso, y llega al intestino, en el duodeno y en las otras glándulas, en la submucosa, que son las glándulas de Brunner, que ustedes ya han leído esa parte. ¿Ya? La submucosa entonces está debajo de qué? De la mucosa. ¿Y cómo lo reconozco la histológica? Debajo de la musculares mucosae. Entre la musculares mucosae y la capa muscular va a ser la submucosa. Por datos, en el esófago es tejido conectivo laxo, en el estómago puede ser tejido conectivo denso, va a dependerse de cómo esté en la lámina histológica. ¿Qué tiene la submucosa? Tejido conjuntivo, tiene el plexo de Meissner y tiene el plexo vascular. ¿Qué es el plexo de Meissner? Va a ser terminaciones nerviosas que su función va a ser la contracción de la musculares mucosae. ¿Esa musculares mucosae qué era? ¿Liso o estriado? Liso. Liso. ¿Se entendió que es liso, no? Entonces, el plexo de Meissner va a hacer que se va a contraer esas musculares mucosae. ¿Cierto? Y el plexo vascular, ahí tengo ya los grandes vasos. Tengo arteriolas, tengo capilares, tengo vénulas, tengo venas pequeñas, ¿correcto? Tengo también vasos linfáticos ahí, tengo nerviosas, tengo todo en la submucosa. Un tip para que se acuerden, vuelvo a repetir por quinta vez, la submucosa del esófago tiene glándulas, la submucosa del duodeno tiene glándulas, ¿correcto? Acuérdense. Mira, ahí está. Este es el esófago. Mucosa, muscular en la mucosa mucosae. Debajo de la muscular mucosae, ¿qué es? Submucosa. Y encontramos unas glándulas de tipo serosas en el esófago. Y en el duodeno, este es el duodeno. Acá está la muscular en la mucosa. Esta es la muscular mucosae. ¿Correcto? Acá está, esta es la muscular mucosae. ¿Lo están viendo? Este es un músculo liso. Debajo de la muscular mucosae viene la submucosa. Y si encuentro glándulas grandes, estoy completamente seguro que estoy en duodeno. Por razonamiento, entonces el ilion y el yeyuno van a tener glándulas en la submucosa. No. Sí. Ese es un punto en lo que yo puedo diferenciar cuando estoy en duodeno y cuando estoy en ilion o cuando estoy en intestino delgado. Porque justo en el examen del año pasado se puso eso. Se apuntó el puntero a las glándulas de Brunner. ¿Cómo te dabas cuenta? Uno se confundió y pusieron glándulas de Lieberkühn. ¿Cómo se dieron cuenta? Por la muscular. Porque la muscular mucosae está por encima de estas glándulas. Las glándulas de Lieberkühn están por encima de la muscular mucosae. Las glándulas de Brunner están por debajo de la muscular mucosae. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Estás comprendiendo? ¿Sí? Y la capa muscular, dos capas. Circular interna Y longitudinal longitudinal externa. Y en el medio, el plexo de Auerbach. ¿Cuál es la función del plexo de Auerbach? Justamente la sinapsis para que se dé la contracción del tubo digestivo. Circular interna, longitudinal externa. Acá está. La circular interna, las fibras musculares van a estar en esta dirección. La circular interna. ¿Correcto? En cambio, la longitudinal externa está en esta dirección. ¿Se comprende? Esta es la longitudinal externa.
¿Cuál es la función entonces de esta capa muscular del tubo digestivo? La peristalsis. Al contraerse la circular interna y la longitud externa va a ser la peristalsis. En algunas partes del tubo digestivo, la circular interna, en el caso del esófago y el estómago, en el límite, se va a engrosar para formar mericardias, que es un esfínter fisiológico. Ese es un esfínter que es fisiológicamente. Cuando alguien no está comiendo, alguien está con el estómago vacío, ese esfínter está liberado. Pero cuando estoy comiendo, se cierra. De acuerdo a lo que voy comiendo durante el día. Entonces, este es un repaso. A ver, si me los pongo ahí, dime qué epitelio, la mucosa, ¿en dónde salía? Intestino grueso. Hasta acá. Ajá, hasta la músculo. Esta es la Muscular. La mucosa. mucosa. ¿Correcto? Sí. ¿Qué tiene la mucosa? Tenemos el epitelio, la lámina propia Este y la es múscula el mucosa. epitelio. ¿Correcto? El epitelio. Que es en este caso un epitelio cilíndrico simple. Luego por debajo, lo que estoy acá apuntando, ¿esto cómo se llama? Lámina. Lo que estoy apuntando acá, ¿cómo se llama? Mucosa. La mucosa. Propia. Todo forma parte de la mucosa. Hasta la Muscular. mucosa. Ay. Todo esto es la mucosa. ¿Entendió? Cierto. ¿Y la submucosa dónde viene? Desde la muscular mucosae Hasta la muscular. De la hasta la mucosa. capa muscular. Muscular. Esto es la submucosa. Acá voy a encontrar los grandes vasos, voy a encontrar vasos linfáticos, voy a encontrar tejido conectivo, ¿correcto? Y el esófago y el duodeno tienen glándulas en esta parte de la submucosa. Y la capa muscular tiene dos partes, ¿cómo se llaman? Longitudinal interna Y longitudinal externa. y longitudinal externa. Y el plexo de Aurea. Y luego en el medio está el plexo de Auerbach. Y la última capa que tenemos es la adventicia ósea. Pero No es el Ya tarea para ustedes se va a saber cuándo es adventicia y cuándo es el óseo. por el mesotelio. ¿Se comprendió? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Se entendió? Entonces, todo el tubo digestivo van a tener todas estas partes, pero cada uno va a cambiar. ¿Está bien? Sí. Esófago ya lo vimos, es un recordar de esófago. ¿Ya? Ya lo vimos allá. Este es el esófago. Acá está. Lo que estoy marcando el puntero acá, ¿qué sería? El epitelio, doctor. Epitelio. El epitelio fue estratificado. Lo que estoy marcando acá, el límite de acá, ¿qué sería? Muscular. La membrana. Y la muscular es mucosa es esta. ¿Correcto? Esto viene a ser la lámina La propia. la lámina propia. Y el de la muscular es mucosae, que es la que estoy marcando acá, y la capa muscular que la estoy marcando acá, están las glándulas esofágicas. Estoy en esófago. Nuevamente, acá está el esófago. Mira cómo son las glándulas. ¿Están viendo? Las glándulas esofágicas. La muscular mucosa está acá. Si la están viendo. ¿Sí? Por encima, lo que estoy marcando acá, ¿qué es? Esa es la vida. Mira, propio. Este es el Epitelio. y esta, mira cómo está grande acá, Es la muscular. la Muscular. capa muscular. Muscular. La capa muscular del esófago van a tener varias partes, mientras que está más... Cuando ustedes tragan el alimento, ¿correcto? ¿Qué hacen esto? Traen el alimento, ¿cierto? Al traer el alimento en la faringe tiene músculos, ¿cierto? ¿Qué músculos tiene? Estriado,
cardíaco, liso, en la faringe. Liso. No, yo hago No, eso. estriado. Estriado. Yo tengo voluntad, va a ser estrellado. Y hago esto, estriado. La faringe. Tiene voluntad. Entonces, la primera parte del esófago va también a tener esa contracción. Eso es autónomo. Yo al momento de hacer esto, ese evento del tragar, que hace que los músculos de la faringe se comiencen a contraer para que pase el alimento, esa contracción pasa también al esófago. Entonces, por eso el esófago, el primer tercio, va a haber músculo esquelético. ¿Se comprendió? Luego, después, en el tercio medio, sí voy a encontrar netamente músculo liso y también esquelético. Y en la parte final del esófago, netamente va a ser músculo liso. ¿Se entendió? Entonces, cuando veamos nuestra lámina, no nos sorprenda si encontramos músculo esquelético en la capa muscular. ¿Correcto? Hola, Erika. En esto. Eso es como te digo, el primer tercio va a haber músculo esquelético. El segundo tercio, mitad esquelético liso. Y en el tercero, netamente músculo liso. Porque ya en el último tercio del esófago, el peritactismo ya es autónomo. ¿Ahí quién sería? Músculo liso. Autónomo. Pero si dan cuenta, ese autónomo es medio relativo, porque al final todo inició con el hecho de yo La tragar. voluntad. Por eso es que hay combinación de fibras musculares esqueléticas y fibras musculares lisas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunte, chicos. ¿Una pregunta? Ya está. Estamos corriendo porque son bastante largas. El estómago tiene varias partes. El esófago, justamente, la unión del esófago y el estómago se va a llamar cardia. Donde la circular interna se va a engrosar para hacer un esfínter fisiológico. Cuando yo como, esa cardia se abre. Yo dejo de comer, ya dejé de comer, el cardia se cierra. ¿Sí? Yo me echo y ese cardia justamente está cerrado y la comida no pasa. Hasta que tenga a partir de 40 años, donde el cardia comienza a aflojarse. Es parte de la fisiología normal del humano. Y en los ancianitos, ese cardio es ya no es tan grueso que digamos, y la comida se regresa y eso me causa reflujo. ¿Correcto? ¿Y cómo está el quimo? ¿Qué pH tenía el quimo? Ácido. ¿Y ese ácido me dañará mi esófago? Sí. Sí. ¿Pero mi esófago qué epitelio tiene? Tiene el policertificado. Como es un epitelio policertificado, los daños que puedan hacerse en el esófago no van a ser tan severos porque tiene una capa policertificada. Por eso es la razón que tenemos una capa gruesa en el esófago. 2. El moco abundante que tiene su mucosa hace que ese pH se disminuya mientras que hay el reflujo. ¿Se dan cuenta el por qué tenemos las capas histológicas? Si hay un sentido. ¿Se comprende? Sí. Entonces, cuando yo tengo reflujo, mis glándulas esofágicas van a levantar el pH para que no haga daño a mi esófago. Y si lo hace daño, tengo un epitelio plano certificado que tiene una gran barrera para que el ácido no llegue a mi submucosa. Pero a veces llegan los casos que hay tanta acidez o hay unas bacterias que elevan mi grado de acidez que al final me llega a dañar. Y justamente ocurre en la esofagitis. ¿Se comprendió? Sí. Pero ahora estamos en la parte normal, nos quedamos ahí en ese punto. Las otras partes del estómago, ¿cuáles son? Tenemos el cardias y luego el fundus. Compréndanlo de esta manera. El fundus está arriba. Ahí no se acumula gran cantidad de alimento porque se estira en lo que es el estómago. Cuando el estómago está vacío, es un órgano hueco, pero está comprimido. Cuando yo voy comiendo, se va abriendo el espacio para ingresar la comida. Tenemos el cuerpo y luego tenemos lo que es el antro. Acá es el antro y luego tenemos el píloro. El píloro es la unión con el duodeno. Y allí encontramos el esfínter pilórico.
El esfínter pilórico sí es un esfínter netamente dado. No es como el cardiac que se abre y se cierra. El esfínter pilórico se abre y se cierra, pero es completamente bien grueso. Por eso es un esfínter verdadero. ¿Comprendió? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de las glándulas? Sí. Los tipos de glándulas que existen. Pues teníamos las glándulas que vimos, las glándulas salivales, que eran adenómenos, que tenían su porción secretoria y su porción excretora. ¿Correcto? Pues también tenemos tipos que son glándulas que son tubulares. ¿Sí? Tenemos glándulas tubulares. Y las glándulas tubulares pueden ser simples, como en este caso, una glándula tubular enrollada o una glándula tubular acinar simple. ¿Correcto? Pues el estómago va a tener este tipo de glándulas. ¿Correcto? Sí, la mucosa del estómago va a tener glándulas tubulares simples. ¿Entendieron? A diferencia del intestino grueso y delgado. El estómago tiene en la mucosa glándulas tubulares simples. Acá está. Es el estómago. El estómago va a tener igualito las capas. Va a tener mucosa, submucosa, muscular, serosa. ¿Sí? La mucosa que va a tener un epitelio, lámina propia y muscular y mucosal. Acá está, esta es la muscular y mucosal. ¿Sí? No, no se mueve. No, ese punto es otra parte, el punto de la foto que tomamos. Y tenemos la submucosa, donde encontramos todo lo que hemos visto, y la muscular externa, que van a tener 3 capas. El estómago, a diferencia del esófago, va a tener 3 capas. Oblicua, interna, circular, media y longitudinal